Luego aquí, desde la Fiscalía, se trasladó la denuncia ya a la Fiscalía que actualmente está trabajando, pero todo inició aquí en esta unidad especializada en violencia contra la mujer. Doctora, buenas tardes. Hola. Bueno, fue así, efectivamente, en este caso estas 7 mujeres vinieron y le relataron lo que había sucedido y allí comenzó entonces la investigación. Sí, exactamente. Nosotros intervenimos, como te contaba, fuera del aire. Esto es una unidad especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Acá intervenimos exclusivamente en casos, sobre todo los casos más complejos. Hay una prioridad de intervención de la unidad en casos de investigación de femicidio, de casos también de abuso sexual, cuando son casos muy graves. Nos derivan de otros organismos, como en este caso también hubo una derivación institucional. Trabajamos muy en conjunto con los organismos de la Corte, de la Defensoría General y de otras instancias. Y tiene una atención diferencial, le podemos dedicar, digamos, otra especialidad, y trabajamos también en conjunto cuando el caso amerita con otra área del Ministerio Público, que es la Dirección de Acompañamiento a Víctimas, la DOVIC, que también trabajó en el caso, que tiene equipos de psicólogas y asistentes sociales que pueden hacer el acompañamiento a las víctimas que por ahí todavía no están preparadas o necesitan un apoyo adicional para hacer la denuncia y para permanecer después y sostener el caso en el tiempo, que no siempre es tan sencillo. Por lo que se puede decir, por la investigación que se está llevando adelante, ¿con qué situación se encontró usted cuando las chicas vinieron a hablarle, a contarle? ¿Cómo estaban ellas y qué era lo que podían decir? Bueno, mucho no puedo contar del caso, ni menos de las situaciones sensitivas de las víctimas, porque eso es algo del ámbito privado, y además hoy en día la investigación ya no está en la UFEM, sino que la tiene una fiscalía y un juzgado de instrucción que están investigando el caso. Pero lo que te puedo decir es que usualmente nosotros recibimos a mujeres que están en estado de muchísima vulnerabilidad, que logran animarse a hacer la denuncia y acudir a la justicia, a veces con la última fuerza que les queda para salir de situaciones de violencia a las que están expuestas a veces durante años, como en este caso, y que logran a través de una luz, o ven una luz o un comentario o un acompañamiento o alguna red de mujeres o de otras personas que pueden asistirlas y hacerles ver esta difusión, que yo recién le decía a otros colegas tuyos que es importante, nos tomamos nosotros el tiempo de contar en los medios estos casos, porque a veces ayuda también a que otras mujeres que están expuestas a situaciones de estas características de repente vean, desnaturalicen y comiencen a desestructurar a hacer visible la situación de violencia a la que están expuestas y pueden acudir a hacer la denuncia o a buscar ayuda del Estado. Antes de dejar el contacto con el piso, hoy por hoy lo que le pasa a la mujer quizás lo más difícil es ir a hacer la denuncia, o no sé si por miedo o por lo que fuera, o es la situación, o sea, además de haber sido abusadas, les cuesta mucho quizás dar ese paso también, ¿no?, de dar la denuncia y de hacer reconocer lo que está pasando. Bueno, te diría que afortunadamente en los últimos años esa situación se está empezando a revertir, no solamente porque el sistema de justicia está de a poco transformando sus prácticas y comenzando a ver estos casos de una manera distinta, a reducir los niveles de revictimización de las mujeres, sino que también los medios de comunicación los están empezando a transmitir de una manera distinta, en la cual, en lugar de como ocurría en los últimos tiempos, de revictimizar a la mujer, de acusarla, de descreer de su palabra, empiezan a revertirse ese paradigma y primero a colocar esto bajo el rótulo que corresponde, a encuadrarlo con el nombre que es casos de violencia contra la mujer, de femicidio en muchos casos. Cuando se empezó a hablar de femicidio, hasta ese momento, hasta hace poquitos años, se hablaba todavía de crimen pasional. Digamos, poner las cosas por su nombre hace también el proceso de visibilización de la violencia de género y, por supuesto, de comenzar a revertir estas prácticas de violencia, de sacarles ese lugar de naturalidad que antes tenían en nuestra comunidad. Diego Meli, la doctora los está escuchando. Muchas gracias, Nico. Hola, doctora, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Nos escucha bien? No, de nada. Buenas tardes. Sí. Nosotros más temprano tuvimos oportunidad de hablar con 3 de las mujeres que hicieron la denuncia contra este profesor, y ellas, si bien en cada uno de los casos el relato es absolutamente distinto y muy personal, porque el modus operandi, si bien en rasgos muy generales era el mismo, también hubo algunas variaciones. ¿Cuántas denuncias en total tiene este hombre en contra? No sé si tiene denuncias anteriores. Pero en total ahora. 7, acá a la UFEM, esta investigación preliminar que iniciamos, fueron 7 testimonios de mujeres que vinieron juntas a hacer la denuncia.
Y eso le quería consultar, o sea, a las 7 en algún momento, como dijo usted, decodificaron que todos estos años, de la mano de este hombre, lo que vivieron fueron situaciones de abuso sexual, le pusieron un nombre, pudieron juntarse, poner en común sus testimonios y radicar una denuncia sola contra él. Unificada. Sí, repito, sí, exactamente, fue así. Que pasa en un montón de casos también, en el que pasan mucho tiempo a veces para que las mujeres logren hacer la denuncia. En este caso, además, se fortalecieron mutuamente porque vinieron juntas. Y ellas decían que creen que a partir que han empezado a contar y a hacer público esta situación, no se descarta que pueda haber otras denuncias contra este sujeto. Bueno, nos ha pasado en casos anteriores que la denuncia de una mujer que se anima o dos después dispara una serie de denuncias porque se hace público. Por eso te decía la importancia de no solamente de que nosotros podamos transmitir y que ustedes puedan transmitir correctamente en qué términos corresponde que el Estado actúe y que el sistema penal actúe frente a estos casos, sino que además me parece que ellas han tomado una actitud al revés, de acción. Salieron de un esquema de violencia y pudieron ahora transformar esa denuncia en una herramienta de difusión para otras mujeres que pueden estar sometidas a la misma situación, por parte de este mismo acusado o por parte de otros. Doctora, le hago una consulta. Usted al comienzo contaba que la sociedad trata distinto este tipo de hechos, le damos una bienvenida a esto, y que los medios de comunicación también, es cierto, se está terminando esto de titular crimen pasional o la mató porque él era infiel con otro, como si eso fuera un justificativo para asesinar. Es decir, hay un cambio positivo en ese sentido. Pero le pregunto por la otra pata en esta cuestión, que son las leyes. Las leyes hoy sirven como para proteger a las víctimas de esta violencia. ¿Se podrían mejorar? ¿Qué cambios podrían realizarse en ese sentido? Mira, Argentina, en comparación con otros países de la región, es un país que tiene leyes, te diría, vanguardistas de protección de las mujeres. Se fue avanzando bastante. Hay una ley de protección integral para las mujeres de todas las manifestaciones de las formas de violencia. Se tipificó hace algunos años el delito de femicidio. Esto también, un proceso que en toda la región se empezó a tipificar, incluir esta figura en el Código Penal. Hay normas internacionales, digamos, el plexo normativo, el esquema normativo, tanto internacional como nacional, es muy completo, más allá de algunas particularidades que podríamos, que no vienen al caso, pero es muy completo. La cuestión es cómo ese esquema normativo transforma la forma en que el sistema de justicia y el resto de los operadores y auxiliares de la justicia actúan frente a una mujer víctima de violencia que acude al sistema. Tenemos que seguir incentivando a que se reviertan las prácticas en las cuales las mujeres son expulsadas. Como te decía, no todas llegan con la suficiente entereza como para mantenerse firmes y sostenerte un proceso penal que es durísimo, que además a veces expone a las mujeres a situaciones de riesgo porque produce digamos, reacciones del otro lado. Claro. Pero el sistema tiene que estar preparado para recibir las denuncias, para además saber ser consciente de que una persona que denuncia violencia de género no es lo mismo que una persona que viene a denunciar una estafa, sino que llega con otras fragilidades quizás. Y es importante que el sistema esté preparado de una manera diferencial para recibir estas denuncias. Claro, y está bien, porque en principio yo le preguntaba por las leyes, como para arrancar de lo macro, ¿no? Pero después quería llegar a esto último que usted mismo está anticipando, que es cómo proteger a las víctimas, o llamémosle presuntas víctimas, hasta que haya una condena firme, pero todos sabemos que son víctimas. El ejemplo típico que se escucha mucho es el de una mujer que sufre violencia de género en su casa, que el marido le pega, por ejemplo, se anima, va a hacer la denuncia a una comisaría, o comisaría de la mujer, una fiscalía, etcétera, pero después tiene que volver a la casa y siempre está ese riesgo, insisto, un caso que no sé, digamos, cuántas veces se puede llegar a repetir, usted es un especialista en ese sentido, y claro, está esa posibilidad de que el marido se haya enterado y de golpe tiene que volver a la casa en donde está la persona que ejerce esa violencia. Entonces, ¿cómo se puede mejorar el sistema? Usted que trabaja dentro de él. Bueno, se está mejorando de a poquito, te diría, hay cada vez más recursos, falta muchísimo todavía de dispositivos, porque, como te decía, estos casos tienen una particularidad. Nosotros tenemos un derecho penal, un sistema penal estructurado, lo que llamamos androcéntrico, que está esquematizado de una manera
uniforme para todos los delitos, pero en realidad hay fenómenos delictivos que tienen una necesidad de que la atención sea una atención diferencial. Claro. En los casos de violencia de género o de violencia doméstica, sobre todo específicamente, como vos contás, que hay una relación familiar y de dependencia, muchas veces económica también de las mujeres, el Estado, además de investigar el delito, de investigarlo eficientemente, de lograr una sanción adecuada, que esa es una de las líneas donde necesitamos todavía mejorar el sistema de justicia, en paralelo hay que tomar muchas medidas de protección porque la mujer sigue expuesta a un riesgo todavía vigente, todavía latente, en la que hay distintas opciones de medidas de protección, la prohibición de acercamiento, todos muy conocidos, el botón antipánico. Cada vez más el Estado da más recursos que muchas veces son insuficientes, y además hay necesidades también de acompañamiento, no solamente de los riesgos que son los más graves, sino de, por ejemplo, dar apoyo económico a las mujeres que no pueden salir de situaciones de violencia porque dependen económicamente de su supervivencia o la de su familia, sus hijos, sus hijas, dependen del agresor. Si el agresor termina preso, la situación de ella a veces se empeora en términos económicos. Así que el Estado tiene que estar muy presente y hay que incrementar cada vez más las políticas estatales de acompañamiento a víctimas, no solamente en el ámbito ya penal, sino también las medidas estatales para prevenir la violencia, que lo que queremos es trabajar sobre la raíz del problema, para revertir los orígenes de la violencia, que son las desigualdades entre varones y mujeres, que todavía hoy son muy importantes en nuestro país y en el mundo. Yendo concretamente a este caso, al de este docente o falso docente de artes dramáticas, él se presentaba así. ¿Ustedes pudieron determinar durante cuántos años él se desempeñó en este rol y cuántas personas, especialmente mujeres, atendieron a este taller? Porque me parece que por el relato que hacen las víctimas, este hombre se tomaba un tiempo para poder conocerlas, abordarlas, cooptarlas, convencerlas y someterlas después. Primero a todo su delirio, yo le digo delirio, después ser un médico que le ponga a ciencia cierta ese mote, pero bueno, acá las chicas contaban que las hacía creer que eran las mujeres dueñas del universo, las que podían dar una revolución, y que en ese contexto y con ese pretexto después las abusaba sexualmente. Bueno, todo eso, como te decía, está en etapa de investigación y muy preliminar todavía porque hace poquito se hizo la denuncia, así que va a ser el objeto de la investigación y después que la imputación que le harán a él cuando le tomen la indagatoria y cuando evalúen su situación procesal. Todavía es muy pronto para decir qué es lo que pasaba, solamente tenemos las declaraciones de las personas. ¿Le hicieron ya una pericia psicológica o psiquiátrica a este hombre? No lo sé porque no tengo la investigación, no está radicada en la UFEM, sino que solamente se tomaron las primeras medidas en la UFEM y después ya se dio intervención en la Fiscalía y no sé qué medidas se tomaron allí. Sí, y este hombre, por lo que ustedes saben, de nuevo, nos estás explicando una y otra vez que es algo muy preliminar. ¿Actuaba solo? ¿Él solo era el que dictaba este taller? ¿Actuaba acompañado por alguien más? ¿Algún otro coordinador? Mira, eso lo van a tener que determinar a lo largo de la investigación. ¿Y hay una orden de restricción en este momento? Sí, desde el principio se impuso una orden de restricción de acercamiento a las chicas. Ah, bien. ¿Y en la práctica qué significa eso? ¿De qué manera no se puede acercar? Digamos, hay una distancia, imagino que también contactos vía redes sociales, etcétera, también estarán prohibidos. ¿Cómo es el detalle? Sí, en general depende de la medida que disponga el juez y las características del caso. En general son prohibiciones de acercamiento a determinado radio de la víctima o de los hijos, por ejemplo, cuando se trata de un caso de violencia también familiar, por determinado tiempo, y la violación de esa prohibición de acercamiento significa incurrir en un nuevo delito penal, que es el delito de desobediencia, y puede tener consecuencias para la libertad procesal incluso de la persona. Clarísimo. Te agradecemos mucho su tiempo, nos ha ayudado mucho a entender este caso y por supuesto también conocer la realidad del sistema penal y de la contención para las víctimas. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias a Nicolás Munafó que nos acercó este testimonio. ¿Vamos a la pausa? Sí.